El presidente Biden cambia el tono, se enfrenta a Trump y promete estar en la pelea por el control del Congreso. En coincidencia con su primer año de gobierno, Biden ha adquirido un tono combativo que no tenía antes y ha salido a enfrentarse directamente con aquel al que no quería nombrar, a su predecesor o el tipo anterior o el derrotado expresidente Donald Trump. En la maratónica rueda de prensa que ofreció esta semana desde la Casa Blanca, además de romper un récord de las comparecencias ante los medios más larga que haya hecho un presidente, casi 2 horas, Joe Biden anunció que varias cosas cambiarán en su segundo año de mandato. Saldré más frecuentemente de este lugar, la Casa Blanca, y hablaré con la gente. Buscaré más asesoría afuera, desde académicos hasta editores. Voy a estar profundamente involucrado en estas elecciones. Saldré y explicaremos en lenguaje sencillo lo que estamos haciendo, dijo Biden. El presidente promete que estará metido de lleno en la pelea electoral para la renovación del Congreso el próximo noviembre, en las que los demócratas se arriesgan a perder las exiguas mayorías que mantienen en ambas cámaras. Será un cambio notable del comedido Biden del primer año de gobierno, que ya empezó a mostrarse el 6 de enero de 2021, con el duro discurso con el que marcó el primer aniversario del asalto al Capitolio por parte de una turba de simpatizantes de Donald Trump. Ese día, con un tono que no tenía antes, Biden salió ese día a enfrentarse directamente con aquel al que no quería nombrar, a su predecesor o el tipo anterior, o el derrotado expresidente, y marcó lo que podría ser el estilo discursivo en la campaña que empieza. Durante casi un año el presidente fue testigo silencioso de cómo Trump, quien todavía no lo reconoce como jefe de Estado, siguió esparciendo el infundio del fraude electoral y torciendo el brazo a los pocos que dentro del Partido Republicano no lo acompañaban en la denuncia. Así, por omisión de muchos, el repliegue de algunos y el retiro de otros, Trump tomó el control del partido. Esa estrategia de ignorar el problema de Biden molestó a los demócratas que le pedían que confrontara a Trump, no solo por la gran mentira del fraude, sino por su responsabilidad en el asalto al Capitolio que sus seguidores protagonizaron apenas horas después de haber sido arengados por él a las afueras de la Casa Blanca. Cuando ignorar a Trump no da resultados. En su mensaje del pasado 6 de enero, Biden acusó a Trump de estar horadando la institucionalidad democrática del país. En vez del nombre de su predecesor, prefirió usar su condición de perdedor en su frustrado intento de reelección, que es algo que, quienes han estudiado su personalidad, aseguran que es algo que le molesta a Trump, que lo relacionan con una pérdida a él que siempre se considera un vencedor. Con su discurso del 6 de enero y posteriores, como el que ofreció en Atlanta para presionar al Congreso para que aprobara las leyes del derecho al voto federales que neutralicen las iniciativas de las legislaturas estatales controladas por los republicanos. El presidente se puso en sintonía como la gran porción de demócratas que defienden posiciones menos de centro y son más combativos ante Trump y su gente. Más allá de los logros de la gestión que destaca la Casa Blanca, el primer año de la presidencia de Biden no ha salido como él habría querido, ni como había prometido que sucedería. El coronavirus sigue siendo un dolor de cabeza, pese a los esfuerzos de la Casa Blanca para promover la vacunación, que ha terminado siendo un campo minado políticamente hablando. Como resultado, el 63% de la población está completamente inmunizada pese a la amplia disponibilidad de vacunas que hay en el país. La agenda de reconstruir mejor Build Back Better no ha podido ser aprobada completamente en el Senado por la oposición de los republicanos. Cierto que el componente de infraestructura tradicional, vías, puertos, comunicaciones, recibió apoyo bipartidista, pero el foco en la infraestructura social no ha podido completarse. Funcionarios de la campaña de Trump, liderados por Rudy Giuliani, supervisaron la trama de los electores falsos en 7 estados. Funcionarios de la campaña de Trump, liderados por Rudy Giuliani, supervisaron los esfuerzos en diciembre de 2020 para presentar electores ilegítimos de 7 estados que Trump perdió, según 3 fuentes con conocimiento directo del plan. Las fuentes dijeron que los miembros del equipo de campaña del expresidente Donald Trump estaban mucho más involucrados de lo que se sabía en el plan.
un principio básico del complot más amplio para anular la victoria del presidente Joe Biden durante el conteo de votos electorales por el Congreso el 6 de enero. Giuliani y sus aliados coordinaron los detalles del proceso estado por estado, dijeron las fuentes a CNN. Una de las fuentes dijo que hubo múltiples llamadas de planificación entre funcionarios de la campaña de Trump y operativos estatales del Partido Republicano y que Giuliani participó en al menos una llamada. La fuente también dijo que la campaña de Trump seleccionó a simpatizantes para pasar por electores. Sostuvo salas de reuniones en las casas de los estados para que los electores falsos se reunieran el 14 de diciembre de 2020 y circuló borradores de certificados falsos que finalmente se enviaron a los archivos nacionales. Trump y algunos de sus principales asesores alentaron públicamente el plan de electores alternativos en Pensilvania, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin, Nevada y Nuevo México. Pero tras bambalinas, Giuliani y funcionarios de la campaña de Trump coreografiaron activamente el proceso, dijeron las fuentes. Uno de los falsos electores de Michigan se jactó en un evento reciente organizado por una organización republicana local de que la campaña de Trump dirigió toda la operación. Luchamos para sentar a los electores. La campaña de Trump nos pidió que lo hiciéramos, dijo Meshawn McDuck, copresidente del Partido Republicano en Michigan, en un acto público la semana pasada que fue organizado por el grupo conservador Stand Up Michigan, según una grabación obtenida. McDuck fue también uno de los 16 partidarios de Trump de Michigan que actuaron como falsos electores y firmaron el certificado ilegítimo que se envió a los archivos nacionales. Fueron Rudy y estos personajes inadaptados los que empezaron a mandar, dijo un ex empleado de la campaña de Trump. La campaña estaba lanzando bastante mierda a la pared para ver qué se pegaba, fundamentalmente para el plan del 6 de enero. Este complot fue fundamental para el plan de Trump para que el entonces vicepresidente Mike Pence echara a los electores de Biden y los reemplazara con los electores del Partido Republicano el 6 de enero durante el conteo de los votos electorales por parte del Congreso. También ha sido objeto de un renovado escrutinio por parte de la Comisión Selecta del 6 de enero y de los fiscales generales de los estados, planteando preguntas sobre la participación de la campaña de Trump y si se infringió alguna ley. El presidente de la comisión, el representante Benny Thompson de Mississippi, dijo a los periodistas este jueves que el panel está investigando si hubo una conspiración más amplia o la participación de la Casa Blanca de Trump en la creación o presentación de estos electores falsos. Esa es una preocupación, dijo Thompson, en su carta de citación enviada a Giuliani el martes. La Comisión de la Cámara de Representantes se refiere específicamente a sus esfuerzos para convencer a las legislaturas estatales de anular los resultados de las elecciones. El documento cita los comentarios de Giuliani de diciembre de 2020, en los que instó públicamente a los legisladores de Michigan a otorgar los votos electorales del estado de Trump. Uno de los electores a favor de Trump en Pensilvania, Sam DeMarco, dijo que hubo una disputa de última hora, en la que los electores del Partido Republicano del Estado presionaron a los funcionarios de la campaña de Trump para agregar advertencias legales al certificado falso para decir que solo eran electores en espera, en caso de que se sostuvieran los desafíos legales de Trump. Los documentos falsos de Pensilvania y Nuevo México añadieron finalmente estas advertencias, pero los documentos de los otros 5 estados afirmaban explícitamente de forma falsa que los electores a favor de Trump eran los electores legítimos. No está claro que ninguno de los falsos electores haya participado en sesiones de estrategia con altos cargos de la campaña de Trump, pero tanto McDuck de Michigan como DeMarco de Pensilvania afirmaron que estuvieron en contacto directo con miembros de la campaña de Trump. Muchos de los implicados en la trama, incluido McDuck, se mantienen en sus acciones y siguen impulsando la mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas.
Giuliani, un portavoz de Trump y un representante de Stand Up Michigan no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN, impulsando la mentira del robo de las elecciones. Después de que Trump fracasara en su intento de impedir que los estados en disputa certificaran la victoria de Biden, los funcionarios de la campaña de Trump, encabezados por Giuliani, lanzaron un esfuerzo paralelo para interrumpir y socavar el proceso del colegio electoral. Esto incluyó la promoción pública de falsas afirmaciones de fraude, mientras se exploraban silenciosamente las vías, cada vez menores, para anular los resultados de las elecciones.